Queridos amigos de La Mujica, soy la abuela Hilda. En este nuevo encuentro vamos a recordar al general don José de San Martín y a rendirle nuestro homenaje en el aniversario de su fallecimiento. Padre y gestor de la independencia de nuestra patria, libertador de Chile y de Perú. Siempre me inspiró una gran admiración este general, que habiendo alcanzado la gloria después del cruce de los Andes, se retiró para evitar el derramamiento de sangre americana. Los que como yo tienen algunos años, recordarán que cuando estábamos en la escuela primaria había una revista que se llamaba Villique, que nos ayudaba en nuestras tareas escolares. Para las fiestas patrias siempre traía figuritas que ilustraban los contenidos que estábamos estudiando. A San Martín lo encontramos muchas veces montado en un caballo blanco al mando de su ejército en la cordillera. Siendo ya más grande, con distintas lecturas, nos enteramos que en realidad había hecho gran parte del cruce de la cordillera en una camilla, ya que padecía de una úlcera sangrante. Nunca entendí por qué la historia oficial prefiere a los héroes de bronce en lugar de a hombres vulnerables con dolores e enfermedades, como el resto de los mortales. En lo personal, creo que estos rasgos de su humanidad hicieron que la hazaña del cruce de los Andes aún sea más meritoria. Dicho esto, hago la salvedad que los datos sobre la historia de San Martín que van a escuchar, sobre todo los referentes a su familia y a sus relaciones, están basados en documentos del Instituto Sanmartiniano, aunque hay otros historiadores que piensan distinto. Cuenta la historia que el general San Martín era hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras. Eran 5 hermanos, 4 varones y una mujer. José Francisco era el más pequeño de los hermanos. Había nacido en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes. En 1783 todos viajaron a España a bordo de una fragata. Arribaron al puerto de Cádiz en la segunda quincena de marzo de 1784. Se establecieron en Málaga y en 1789 José Francisco se incorporó como cadete en el regimiento de Murcia, en el arma de infantería. Combatió inicialmente en África contra los árabes islámicos que habitaban el norte de África. Después lo hizo en Europa o en los mares vecinos, en guerras sostenidas con Francia, Inglaterra y Portugal. Por su actuación en la batalla de Bailén contra las tropas del emperador Napoleón I, fue ascendido al grado de teniente coronel y condecorado con medalla de oro. En esta época, que ya era oficial de caballería, se vinculó con otros jóvenes americanos residentes en España que forjaban planes de independencia política para las respectivas regiones de sus nacimientos. En 1811 pidió y obtuvo su retiro del ejército real. Dejó España vía Portugal y luego se trasladó a Londres, donde esperaba concretar su propósito de pasar a América. San Martín, con otros rioplatenses, desembarcaron el 9 de marzo de 1812 en Buenos Aires, la ciudad capital del antiguo virreinato del Río de la Plata. Contribuir a la independencia de los pueblos americanos era la alta misión que los había impulsado a retornar a las tierras de su nacimiento. A poco de su llegada, el gobierno del triunvirato le confió la organización de un escuadrón de caballería que en pocos meses se constituiría en la base del regimiento de granaderos a caballo, de inmortal memoria en las luchas por la emancipación americana.
Mientras instruía a oficiales, cadetes, cabos y soldados en el arte militar y en el manejo de las armas, el general San Martín había conocido a Remedios de Escalada, Remeditas de apenas 15 años, y con ella, poco después, contrajo matrimonio. El 3 de febrero de 1813, San Martín, al frente de 120 granaderos, obtuvo su primera victoria en tierra americana al derrotar en San Lorenzo, cerca de la ciudad santafesina de Rosario, a 250 infantes desembarcados de una expedición fluvial corsaria promovida por el gobierno de Montevideo, ciudad aún dominada por los partidarios del rey Borbón. El combate duró 15 minutos y en su transcurso el jefe criollo estuvo a punto de perder la vida al quedar aprisionado por su caballo herido. La marcha de San Lorenzo recuerda este episodio y a Cabral, el sargento que le salvó la vida. La marcha de San Lorenzo relata lo que sucedió el 3 de febrero de 1813 en la zona casi desértica cercana al convento de San Carlos, a unos 30 kilómetros de la ciudad santafesina de Rosario. Comienza con la salida del sol y culmina con la muerte del granadero Juan Bautista Cabral. El maestro Cayetano Silva, autor de la misma, primero pensó en llamarla San Martín, pero luego decidió que sería San Lorenzo, porque este era el lugar que recordaba la cuna del sargento Cabral. Su letra es muy descriptiva y visual. En mi paso por distintas escuelas contribuyó para motivarnos a hacer distintos trabajos con los chicos en colaboración con los docentes. Algunos maestros de grado, otros profesores de plástica. A veces volcábamos la letra en cuadros como si fuera una historieta, o la dramatizábamos con dos grupos, uno que esperaba agazapado detrás del convento y el otro que avanzaba a paso redoblado. Pero esta marcha no solo se utilizó en nuestras tareas escolares. Los soldados del rey Jorge V del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda desfilan a los sones de la Marcha de San Lorenzo con motivo de su coronación. En 1925, cuando visita Buenos Aires el príncipe de Gales, solicita que en el desfile que se realizaría en su honor se ejecute la Marcha de San Lorenzo. En el programa musical, impreso en inglés, de los actos en celebración del cumpleaños de la reina Isabel II del Reino Unido, del sábado 2 de junio de 1962, en las páginas 18 y 19, se podía leer Quit March, Marcha Movida, San Lorenzo, Silva. De la Marcha de San Lorenzo no guardan un buen recuerdo los franceses, en especial los parisinos, ya que fue una de las que interpretó la banda del ejército alemán invasor en su desfile del triunfo por las calles de París, tras la rendición de la Tercera República Francesa, que tuvo lugar el 25 de junio de 1940. Al producirse la liberación de Francia, el general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa y años más tarde presidente de los Estados Unidos de América, también la hizo ejecutar cuando el ejército aliado entró en París. La actualidad de esta marcha figura en el repertorio de casi todas las bandas del mundo, lo mismo que su arreglo para coro y guitarra. El único que no pudo disfrutar de su éxito fue su autor, el maestro Cayetano Alberto Silva, afrodescendiente que había nacido en la hermana República Oriental del Uruguay el 7 de agosto de 1868 y tomó la decisión de nacionalizarse argentino. Falleció a los 52 años en la ciudad de Rosario, en la mayor pobreza,
el 12 de enero de 1920. Cuenta su viuda: mi esposo había sufrido reveses muy grandes. Por eso, cuando el representante de una importante casa editora de Buenos Aires lo vino a ver a Rosario para comprarle los derechos sobre su composición para toda la vida, comprometiéndose a difundir la misma por todo el país y el extranjero, éste le firmó un contrato accediendo y recibiendo en pago la cantidad de 50 pesos. Amigos de la Mujica, la marcha de San Lorenzo estuvo presente en todos nuestros actos escolares y en los desfiles militares, pero más allá de todo esto, sigamos recordando al general San Martín. El Ejército del Norte había sido creado por el gobierno revolucionario en 1810 para afirmar su autoridad y consolidar el movimiento independentista hasta las fronteras con el Virreinato del Perú. Al mando de este ejército estaba el general Manuel Belgrano. Vencedor en las batallas de Tucumán y Salta, penetró en 1813 en el Alto Perú, la actual Bolivia, donde sufrió los reveses de Vilcapugio y Ayohuma. Mientras las fuerzas militares derrotadas retrocedían hasta Salta para reorganizarse, el gobierno de Buenos Aires decidió socorrerlas con el envío de refuerzos al mando del coronel San Martín. Este asumió el mando del Ejército del Norte el 29 de enero de 1814, tras disponerse el relevo del general Belgrano. El nuevo jefe, que estableció sus cuarteles en Tucumán, se dedicó a reorganizar y disciplinar el ejército que se le había confiado, para lo que se valió de sus amplios conocimientos militares. Se hallaba dedicado a tan importante tarea cuando un grave deterioro de su salud lo obligó a pedir licencia, que le fue concedida. Pasó entonces a Córdoba, donde el descanso y los cuidados médicos contribuyeron a mejorar su estado. Mientras se hallaba en el norte, San Martín llegó al convencimiento de que por ese solo camino no se lograría derrotar a las fuerzas del virrey del Perú que ocupaban el Alto Perú. En su concepto, era necesario abrir un segundo frente por el Océano Pacífico y avanzar sobre Lima para que las tropas virreinales se retirasen a fin de acudir en defensa del territorio peruano amenazado. Mientras esto no sucediese, el Ejército del Norte y la defensa de la frontera con el Alto Perú quedarían a cargo de Martín Miguel de Güemes y sus milicias gauchas. El 10 de agosto de 1814, el director supremo Gervasio Antonio de Posadas designó a San Martín gobernador intendente de la provincia de Cuyo, con el doble objeto de continuar los distinguidos servicios que tiene hechos a la patria y el de lograr la reparación de su quebrada salud. Cabe señalar que la gobernación-intendencia de Cuyo había sido creada el 29 de noviembre de 1813, con jurisdicción sobre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, separadas por esta decisión de la de Córdoba. Llevaba San Martín 2 meses en el gobierno de Cuyo cuando sucumbió el régimen independentista de Chile en manos de las tropas represoras enviadas por el virrey de Perú. Esto determinó que el Libertador replantease su plan de acción militar, lo que lo llevó a optar entre dos alternativas: o adoptar un plan defensivo en previsión de que las tropas del virrey de Perú atacasen Cuyo, o atravesando la cordillera de los Andes, formar un ejército para cruzar esas montañas a fin de liberar a Chile y, conseguido esto, hacer otro tanto con el Perú. Se decidió por esto.
El Plan Continental Sanmartiniano fue aprobado por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata poco después de haber declarado esta su independencia el 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán. La liberación de Chile. Concluida la preparación del ejército de los Andes, entre cuyos jefes se contaba el chileno Bernardo O'Higgins, a mediados de enero de 1817 se inició el cruce de la cordillera, que parecía insalvable para una masa militar en campaña. Traspuestas las montañas, las tropas libertadoras vencieron en Chacabuco a un ejército realista el 12 de febrero, victoria que les dejó libre el camino de Santiago, la capital de la antigua Capitanía General o Reino de Chile. 3 días después se reunió en esta ciudad una representación de hombres notables, la cual designó al general San Martín como magistrado político del país. San Martín declinó ese honor y entonces se escogió al brigadier O'Higgins con el título de director supremo para regir los destinos del país hermano. Con motivo de la victoria de Chacabuco, el Cabildo de Santiago obsequió al general San Martín la suma de 10.000 pesos. El héroe declinó el regalo y a la vez solicitó al ayuntamiento que lo destinara a fundar una biblioteca nacional para que el pueblo, decía en una nota, se ilustre en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres libres. Qué enseñanza para nuestra época, ¿no les parece? Las tropas realistas que aún permanecían en el sur de Chile fueron reforzadas desde Perú y atacaron a nuestro ejército el 19 de marzo de 1818 en Cancha Rayada. Argentinos y chilenos se dispersaron parcialmente, pero San Martín rehizo sus efectivos y el 5 de abril obtuvo un gran triunfo en la batalla de Maipú. La victoria de Maipú tuvo enorme importancia, no solo militar, sino también política, por su gran repercusión en todo el continente, llevando esperanzas a los pueblos aún dominados y causando a la vez halagüeños augurios por sus derivaciones en la política europea. Asegurada la independencia de Chile, San Martín organizó el Ejército Libertador del Perú. Fue un libertador de pueblos, no su dominador. La expedición que partió hacia Perú el 20 de agosto de 1820 desembarcó el 7 de septiembre en la bahía de Paracas, donde se anunció al pueblo peruano que había llegado la hora de su liberación. El jefe rioplatense inició en ese lugar su campaña, coronada con su entrada en Lima el 10 de julio de 1821. El 28 de ese mes, el general proclamó la independencia peruana en la Plaza Mayor de Lima. Ejerció funciones de gobierno con el título de protector de la libertad del Perú. Entre sus realizaciones, cabe recordar las siguientes. Creó la bandera y el himno de la nueva nación. Fundó la Escuela Normal y la Biblioteca Nacional, a la que donó sus libros. Decretó la libertad de los hijos de esclavos nacidos después de la Declaración de la Independencia y extinguió los tributos que pagaban los indígenas. Mientras continuaban las acciones militares contra las fuerzas realistas, formó la primera escuadra peruana y el Ejército Nacional. Después de entrevistarse en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en julio de 1822 con el libertador del norte, el general Simón Bolívar, San Martín prefirió abandonar el campo de su gloria con un renunciamiento ejemplar antes que claudicar en sus principios de libertador de pueblos.
De regreso en Lima, convoca al Congreso Nacional y ante él renuncia a sus poderes en septiembre de 1822. En esta ocasión pronunció un discurso pleno de altos principios que culminaba con las siguientes frases. Desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. En la madrugada del día siguiente embarcó hacia Valparaíso. Después de permanecer en las cercanías de Santiago para reponerse de una grave enfermedad, se dirigió a Mendoza, ciudad a la que arribó en los primeros días de febrero de 1823. Allí recibió la noticia de la muerte de su esposa, cuyo deceso se produjo en Buenos Aires el 3 de agosto. Como consecuencia, quedó huérfana de la atención materna su hija Mercedes, nacida en Mendoza el 24 de agosto de 1816. El 4 de diciembre de 1823, San Martín llegó a Buenos Aires y por pocos días se hospedó en una quinta de la familia Escalada. Desde allí retornó a la ciudad para visitar a las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, quienes le retribuyeron la cortesía. Empero pronto comenzó a manifestarse un ambiente hostil y San Martín decidió emigrar. Se trasladó a Europa para dar una educación escolar y esmerada a su hija. También esperaba que este alejamiento le permitiera evadirse del molesto ambiente que se había creado en Buenos Aires por algunos ingratos. Padre e hija partieron de Buenos Aires el 10 de febrero de 1824. Aunque el Libertador esperaba regresar prontamente, y así se lo hizo saber a uno de sus amigos, Federico Bransen. Durante el tiempo que permaneció en el Viejo Mundo, mantuvo contacto epistolar con amigos residentes en América. Estuvo por breve lapso en Londres y después fijó su domicilio en Bruselas, además de hacer varios viajes y visitas. Desde los años 30, José de San Martín se exilió en París acompañado por Mercedes, hasta llegar a Boulogne-sur-Mer. Allí ambos se enfermaron de cólera y fueron atendidos por el médico y diplomático argentino Mariano Severo Balcarce. Mercedes y Mariano se casaron el 13 de septiembre de 1832 y tuvieron dos hijas, María Mercedes y Josefa Dominga. La primera, nacida en Buenos Aires el 14 de octubre de 1833, murió soltera en París a los 27 años, en 1860. La segunda nieta del Libertador, Josefa Dominga, se hizo conocida por su labor humanitaria en la Primera Guerra Mundial, en Francia. Completó la primera biografía sobre su abuelo y en 1895, a pedido del Museo Histórico Nacional Argentino, donó los muebles y objetos de San Martín, lo que permitió a esta institución hacer una réplica de su casa en el museo. En 1860 se casó con un diplomático mexicano, Fernando Gutiérrez de Estrada. No dejó descendencia. Bien se puede decir del héroe que solo ambicionó una cosa, la libertad de América. Para alcanzarla sacrificó todo cuanto tenía en aras de ese alto principio. Fue en vida glorificado y atacado, pero ni una cosa ni otra influyeron en la línea que se trazara y que siguió en forma inmutable, desconcertando con su templanza a sus enemigos. Renunció a la gloria, envainó dignamente su sable corvo, que nunca fue usado para avasallar naciones. La posterioridad lo consagró como el más grande de los héroes, el más virtuoso de los hombres públicos, el más desinteresado patriota,
el más humilde en su grandeza y a quien el Perú, Chile y las provincias argentinas le deben su vida y su ser político. Hasta el próximo programa, amigos.